más una anotación, es un tema introductorio, es un tema básico con el que se empieza a tener noción de cómo se usan los contenedores, para qué me son útiles, cómo definimos unos contenedores y dos o tres herramientas que nos ayudan a la administración y tanto a la administración como al despliegue de contenedores. Estábamos un poco viendo ayer la etapa, fases rápidas para el ciclo de desarrollo de software. Habíamos mencionado la etapa de planeación, definición, diseño, desarrollo, liberación y mantenimiento. ¿Okay? Todas estas etapas nuevamente vuelven a ser cíclicas. Todo el tiempo se están repitiendo, todo el tiempo se están repitiendo. Estas etapas bueno, dentro de todas estas etapas, realmente a nosotros como elementos de DevOps, ¿cuáles son las etapas que nos interesan más? Evidentemente es importante que estemos involucrados en toda la etapa del desarrollo. Siempre es bueno saber la planeación, las definiciones y diseño. Siempre es importante estar al tanto de todo el ciclo, ¿no? Pero donde vamos a tener realmente tareas fuertes va a ser en la etapa de diseño y en la etapa de desarrollo, liberación y mantenimiento. Las últimas, pues bueno, son muy obvias: desarrollo, liberación y mantenimiento. Todo lo que incluye ya el proceso de construir una aplicación de desarrollo. Pero en la etapa de diseño sí tenemos algo que no es estrictamente necesario, pero es bueno tener. Estas etapas pues no son estrictamente necesarias y dependerá de la metodología, ¿no? Es nada más por cuál es la metodología que ustedes manejan. Con respecto a la etapa de diseño, si bien no es una etapa propia de las tareas de DevOps, o sea, no hay como tal unas tareas que tengamos que hacer en la etapa de diseño, sí es necesario que el equipo se involucre para hacerle del conocimiento de los requerimientos que se están definiendo para el proceso de desarrollo. Con ello, una de las tareas que vamos a tener es diseñar el mejor camino posible en temas de infraestructura, arquitectura, tecnologías involucradas y metodología. Para el caso de una metodología Scrum, estamos hablando de que tenemos diferentes puestos ya muy conocidos. Etapa de desarrollo y codificación. Aquí es donde ya realmente entramos a tareas que competen al área no al área, sino al equipo de DevOps. El equipo de DevOps veíamos ayer que no necesariamente es un puesto, no es algo donde una persona esté orientada a DevOps como tal, o que exista una certificación de DevOps, o no, simplemente es una persona que tiene conocimiento de todas las herramientas empleadas y que puede servir como puente de comunicación entre el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones. Como parte de esas tareas, en la etapa de desarrollo y codificación es donde vamos a tener muchísimo más. Vamos a estar más involucrados en este tema. El equipo de DevOps se orienta a la correcta implementación de las dinámicas de trabajo. El equipo de DevOps va a ser la persona, el equipo va a estar orientado a ser las personas que van a definir cuáles son los lineamientos para poder trabajar con las herramientas que se utilizan en el área de desarrollo. Para para esta etapa donde vamos a nosotros estar trabajando, tanto de desarrollo y codificación, el equipo de DevOps va a estar trabajando principalmente en dos tareas. Construcción en el entorno de desarrollo, para ir estableciendo la base a partir de la cual todos vamos a trabajar, y el mantenimiento del repositorio Git, que es lo que estábamos platicando, establecer esa cultura para que se pueda trabajar de forma adecuada en este repositorio. Para este caso, las dos herramientas más importantes que vamos a estar trabajando en esta etapa son justamente Git en cualquiera de sus versiones. Recordemos que Git es una herramienta de un controlador de versiones. Inicialmente está desarrollado para entornos Linux. La ventaja de trabajarlo en entornos Linux es que viene de forma nativa en el kernel del propio Linux. Linux ha surgido gracias y se ha incrementado gracias al desarrollo del controlador de versiones Git. No es el único controlador de versiones que existen otras herramientas que hacen lo mismo, pero Git como tal, como herramienta, es de las principales. Adelantándome un poquito a las diapositivas, una duda muy recurrente es saber cuál es la diferencia entre un contenedor Docker o un contenedor, ya no hablando tanto de lo que es un Docker, sino simplemente la tecnología de contenedores, y una máquina virtual machine. Para efectos prácticos podemos decir que hacen lo mismo. Para efectos prácticos me ayudan a simular el comportamiento de un sistema completo.
me ayudarían a establecer un sistema operativo, sobre el sistema operativo establecer las librerías, las dependencias que necesito y sobre esa establecer una aplicación. En ambos casos, para efectos prácticos, podemos decir que es lo mismo. Ya yéndonos al detalle, ¿cuál es la diferencia entre un virtual machine, una máquina virtual y un contenedor? Es simplemente la forma en que se establece y los alcances que podemos tener con uno y otro. Aquí tenemos un ejemplo, esto está en la documentación de Amazon, me gustó mucho este diseño porque él lo explica muy bien. En la parte de abajo siempre vamos a tener nosotros una infraestructura, entonces sí necesitamos tener en cuenta la infraestructura. A partir de ahí tenemos el sistema operativo, que para el caso del Virtual Machine nosotros lo vamos a llamar un sistema operativo anfitrión. Para el caso del otro es un sistema operativo, ¿no? Al final del día son simplemente sistemas operativos, la capa del sistema operativo. Este sistema operativo pues no hace la administración de los recursos del sistema, el control de la interfaz de red, la administración de la memoria RAM, la asignación de tiempos en procesador y demás. ¿Okay? Ahí tenemos esa siguiente capa que en las dos posiblemente no va a existir. A partir de aquí sí ya empieza esta diferencia del orquestador. ¿Qué es lo que significa aquí? Que el funcionamiento del contenedor va a depender de cuál sistema operativo yo tengo. Si yo estoy teniendo aquí un sistema operativo Windows, en el caso anterior, lo que yo voy a poder operar aquí arriba son solamente contenedores, que en principio son solamente contenedores de tipo Windows, porque estoy utilizando las mismas prestaciones del sistema operativo para poder completar el funcionamiento de mi aplicación, de mi app. Si mi aplicación necesita, por ejemplo, un servicio de base de datos, pues bueno, ese servicio está instalado aquí y mi aplicación está funcionando con las prestaciones de las librerías binarias más las prestaciones del sistema operativo. Actualmente ya no es tan restrictivo. Actualmente si tengo un sistema operativo Windows, puedo montar contenedores de tipo Linux para poder establecer aquí. Pero sigue siendo lo mismo, el Linux se vuelve simplemente dependencias que voy a utilizar para montar mi aplicación. Entonces, primera ventaja de los contenedores, son más ligeros, requieren menos recursos para su funcionamiento. Actualmente lo que hace justamente Docker es que elimina esa restricción de poder virtualizar solo contenedores del sistema en cuestión. Ya nos permite establecer sobre un Windows, sistemas Linux, sistemas Mac, sistemas Windows. Eso ya nos ayuda a Docker justamente para trabajar en ese tema. Pues no sé si quedó claro ahí la diferencia. En una máquina virtual estoy virtualizando toda la máquina. En el caso del contenedor Docker no vamos a instalar el 100% de todo el sistema operativo. Los contenedores, aquí nada más para dar una idea, el contenedor puede pesar 30 megas. 30 megas que simplemente tienen las librerías necesarias para que mi aplicación funcione. Y en el caso de un sistema operativo, con una máquina virtual, pues mínimo vas a necesitar 8 gigas para instalar lo mínimo del sistema operativo. Entonces, de este lado instalas dependencias y de este lado instalas todo un sistema. El contenedor al día de hoy ya funciona como si fuera una pequeña maquinita. Va a tener su propia interfaz de red, va a tener sus propias asignaciones de memoria, va a tener todo esto que ya lo hace que pueda tener salida real, pueda tener salida de interfaz, pueda tener una IP por bridge, o sea, toda esta parte también ya lo podemos manejar. Docker en sí es una tecnología basada en contenedores. Recordemos, nada más de la anotación que estaba haciendo ayer, la tecnología de contenedores no es nueva. Contenedores surgió también a partir de las necesidades de Linux, del desarrollo de Linux, y existen sus utilidades propias de Linux. Nosotros, sin necesidad de instalar Docker, podemos levantar contenedores de forma nativa en entornos Linux. ¿Cuál es el único detalle? Pues que sí es complejo lanzar los comandos para poder levantar adecuadamente un contenedor. Entonces, Docker es una plataforma de software que permite crear, probar e implementar aplicaciones rápidamente. Con Docker podemos implementar y ajustar la escala de una aplicación de forma rápida en cualquier entorno. Una de las ventajas que ya está ofreciendo Docker, que es una de las tantas, es que es multiplataforma. Podemos montar contenedores Docker en sistemas operativos Windows, en sistemas operativos Linux, en sistemas operativos Mac. Incluso podemos montarlo en sistemas con Raspberry Pi, podemos montarlo con procesadores distintos. Al ser multiplataforma, podemos asegurar que no importa la infraestructura, nuestra aplicación siempre va a funcionar igual. Ahora, hay un pequeño asterisco ahí en eso de siempre va a funcionar igual, pero ahorita lo vemos. Quedémonos con la idea de que con Docker
La facilidad que vamos a tener es que no importa ya la infraestructura, nuestra aplicación siempre va a funcionar de la misma forma. La tecnología de contenedores, pues es algo que les comentaba, salió de Linux, existe en su aplicación, y Docker, la empresa como tal Docker, lo que hizo fue simplemente hacerlo más fácil, encapsular todo ese conocimiento para que las personas puedan utilizarlo de forma mucho más sencilla. Docker simplemente ponemos un contenedor, escribimos un archivo y se genera. Versus lo que nosotros tenemos en Linux es levantar el contenedor, establecer parámetros, configurar interfaces, establecer un punto de anclaje, establecer procesos y demonios, y entonces ya al final tenemos un contenedor en forma. Por eso nativamente o de forma inicialmente los contenedores es una tecnología de Linux. Posteriormente se fue escalando hacia otras plataformas. Por eso ya se volvió una plataforma. Kubernetes se puede decir que es un orquestador de orquestadores. Nosotros a través de este servicio, porque solo es un servicio, nosotros podemos facilitar la forma en que vamos a desplegar 50 contenedores. Kubernetes nos va a ayudar a comunicarse con los orquestadores locales y esos orquestadores van a recibir la instrucción para levantar tantas aplicaciones. Entonces Kubernetes es más bien un servicio, es un administrador de orquestadores. Esa es la ventaja que tenemos nosotros en Kubernetes. La ventaja, bueno, lo que hizo famoso Kubernetes es que su interfaz es muy fácil de usar. Con los otros orquestadores es utilizar líneas de comandos, no existe una interfaz como tal. Pero con Kubernetes sí tenemos una forma de orquestar N cantidad de contenedores. Entonces, ¿qué es Kubernetes? Un orquestador de orquestadores, distribuido en la nube. Okay. Dentro de la funcionalidad que me da Kubernetes, ¿me da alguna trazabilidad o registro de errores de comunicación entre esos servicios? Sí. Justamente Kubernetes, al ser un administrador, pues evidentemente me va a dar reportes de qué máquinas están fallando, lo podemos organizar en clusters. Esto me permite también definir redes locales, redes internas, zonas militarizadas. O sea, en Kubernetes para levantar infraestructuras mucho más grandes que ya necesitan algo más distribuido. Por ejemplo, por eso en el ejemplo que tengo. Ok, pues bueno, la parte de la interfaz es súper sencilla. Simplemente los contenedores que estamos utilizando, las imágenes. Aquí vamos a diferenciar dos cosas. Primero, qué es un contenedor y segunda, qué es una imagen. Para el tema de contenedores, lo vamos a llamar contenedor cuando ya está montado en la memoria RAM. Recordemos que según nuestro dibujito, nosotros vamos a tener lo que son las dependencias de nuestra aplicación y nuestra aplicación, nuestro aplicativo, ya montado en el contenedor. Cuando una vez que ya está montado en el contenedor, ya podemos hablar de que tenemos ese concepto como tal de contenedores. Pero para poder levantar ese contenedor, necesitamos hacerlo a partir de algo. Ese algo, por el momento, va a estar constituido por dos cosas. Nuestro archivo inicial, que va a ser el archivo que nos va a ayudar a definir la regla y la construcción de este contenedor, y la construcción o la compilación del contenedor. En conjunto, estos dos elementos constituyen lo que vamos a llamar como imagen. Una vez que tenemos una imagen, vamos a poder levantar N cantidad de contenedores con esa misma imagen. Entonces, esto nos va a ayudar como una plantilla para levantar tantos contenedores como necesitemos de un mismo servicio. Lo que vamos a enfocarnos ahorita es en construir primero las imágenes. ¿Cómo lo vamos a hacer para construir una imagen con X servicio? Docker inicialmente se trabaja desde consola. Bueno, antes de continuar, ¿alguien no tiene experiencia en sistemas Linux? Todos han trabajado al menos una vez con sistema Linux. Conocemos la consola, sabemos movernos por los comandos, al menos básicamente. Yo no. Ok, por acá Liz nunca ha utilizado sistemas Linux. Lo comento porque justamente como el contenedor es parte de un sistema, bueno, parte de las tecnologías desarrolladas en Linux, pues mucho de esto es prácticamente Linux. ¿Okay? Por acá Adrián Mora me comenta que no, tampoco, ok.
Lo voy a ir haciendo ustedes despacio para que vayamos viendo simplemente cómo son el tema de los contenedores. Lamentablemente sí, aquí es un poco conocimiento de Linux, pero lo vamos a ir haciendo despacio para que vayamos entendiendo los comandos. Entonces, bueno, retomando el tema de contenedores, inicialmente los contenedores se trabajan en línea de comando. Aquí no hay mucho que podamos hacer. Por ejemplo, no podemos hacer construcción de un contenedor. Eso forzosamente tiene que pasar por la línea de comandos. Oye, nada Aquí más sí. una pregunta. Sí, dime. ¿Tienes una pantalla 4K? Yo no. Sí, soy Porque la pobre de ese. letra del Windows PowerShell está bien Ah, chiquititita. ok, la hago más grande. Ahí está, ya se ve mejor, ¿no? Sí. Sí, muchísimas gracias. Cualquier detalle que vaya surgiendo con esto, no, porfa, ayúdenme a hacer el comentario. Incluso aquí hay una manita para tomar la palabra. Ahí también la podemos utilizar, ¿vale? Bueno, aquí en la interfaz pues no puedo hacer mucho, entonces simplemente es la interfaz. Realmente ni siquiera vamos a utilizar esta interfaz. No se las pido. Dice, entonces todo va a pasar por la línea de comando. Pues vamos a hacer la construcción de un primer archivo y después vamos a hacer la construcción de comando. Aquí nosotros vamos a utilizar una notación propia de Docker para poderle establecer al orquestador cuáles van a ser las instrucciones que va a ejecutar para que nosotros utilicemos para que nosotros podamos construir un contenedor. Como estamos hablando ahorita de un sistema operativo, pues bueno, vamos a utilizar cómo podríamos hacerle para montar un pequeño Linux, por ejemplo. Para poder montar un pequeño Linux, podemos hacer dos cosas. Nosotros descargar directamente todas las dependencias que necesita el kernel de Linux para poder trabajar, o utilizar la sentencia from. La sentencia from nos permite consultar dentro de los repositorios oficiales de Docker, o sea, Docker Hub, si existe alguna imagen que ya podamos reutilizar en este contenedor, en este archivo. ¿Qué nos facilita esto? Pues justamente bajar y poder utilizar lo que ya desarrolló la comunidad. Aquí, por ejemplo, por poner algo, estoy empezando a construir mi pequeño archivo, le estoy solicitando que vaya y busque en los repositorios algo llamado Ubuntu, y esto que contenemos de este lado es el tag. ¿Dónde podríamos checar esa información? En el mismo Docker. Aquí mismo nosotros podemos buscar cuáles son las imágenes que ya podemos utilizar. Ojo, les vuelvo a repetir, esto no es necesario, pero ayuda mucho para poder iniciar. Si nosotros no quisiéramos utilizar una imagen, pues tranquilamente podríamos establecer las sentencias para construir nuestras dependencias. Ya existe un repositorio oficial llamado Ubuntu, y esto que teníamos nosotros definido en el 2.20.04 se le conoce como tag. Ese tag me va a establecer la versión de la imagen que estoy buscando. Acá está, la 20.04. Si se dan cuenta, bueno, una vez entrado al repositorio, está dentro de un repositorio de GitHub. Estas son otras sentencias que se van a estar ejecutando, que el orquestador va a leer para poder construir nuestra imagen. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Este mismo archivito, si yo pudiera copiar y pegarlo, podría estar construyendo un Ubuntu desde cero. Obviamente necesito tener el acceso a este archivo. Ahorita vamos a ver qué anda con estas sentencias. Pero si se dan cuenta, tenemos una sentencia from, que es la misma que estamos utilizando, pero está bajando algo llamado Scratch. Scratch es una pequeña imagen de contenedor que me ayuda a establecer lo mínimo necesario para simular un kernel. Lo mínimo necesario que es, pues bueno, un pequeño controlador en memoria RAM, un pequeño controlador de interfaz de red, un pequeño controlador de procesador. Estas pequeñas dependencias que me van a ayudar a establecer cómo funcionaría un sistema operativo Ubuntu en lo más mínimo. Y listo, ya con esto podemos decir que ya estamos construyendo nuestra primera interfaz. Voy a guardar el archivo en una dirección donde yo necesite acceder a través de la consola para que podamos pasar al proceso de construcción.
Esto es la definición del archivo Dockerfile. ¿Okay? Dockerfile, ¿qué va a hacer entonces? Un script que me va a establecer paso a paso las instrucciones que le daré al orquestador para que pueda construir una imagen. Es lo que hice a través de la interfaz de, bueno, las líneas de comando de consola. Me estoy posicionando dentro del directorio donde tengo guardado mi archivo Dockerfile. Esto no es 100% necesario. Nosotros a través de la línea de comandos podemos decirle a la utilidad de Docker dónde se encuentra exactamente el archivo. No necesito pasarme al directorio, pero simplemente paso para que lo podamos ir viendo visualmente. ¿Cómo me moví? Pues bueno, la sentencia CD. Ahorita estoy utilizando Windows PowerShell. Ahorita no hace diferencia utilizar una consola Bash de Linux o una consola de Open PowerShell. Simplemente necesito que llegue hacia la interfaz de Docker, donde tengo posicionado mi Dockerfile. ¿Listo? Una pregunta, Oscar, perdón. Sí, dime. ¿Ese Dockerfile se instala cuando instalamos el Docker desktop? No, el archivo lo estamos construyendo nosotros. Yo tengo acá de este lado la información y guardé, como guardar a cualquier archivo normal en Windows, esta sentencia. No le pongo extensión porque no lleva ninguna extensión. Al final no es necesario, pero bueno, no le pongamos ninguna extensión. Pero esto lo estoy construyendo yo. Yo puedo definir en este Dockerfile cualquier instrucción que me necesite para construir una imagen que después va a ser un contenedor. Okay. Lo que sí se instala... ¿Y puede ir en cualquier ubicación? Sí, en cualquier ubicación. Ok. Sí, gracias. No, ¿de qué? Lo que sí... bueno, cuando te instalas Docker Desktop, lo que sí es que te va a bajar las utilidades de la línea de consola. Esto sí se instalan con el Docker. No solo te está instalando la parte visual, el contenedor, sino también ya está instalando las líneas de consola. Entonces, para hacer la construcción, vamos a utilizar las mismas utilidades de Docker. Necesitamos ejecutar un comando que me permita darle la instrucción a Docker y solicitarle: constrúyeme este Dockerfile en una imagen. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con la opción Docker Build. Con Docker Build vamos a pasar el archivo que yo estoy intentando construir. Le voy a asignar un nombre y le voy a solicitar que me haga la construcción del archivo. Menos file, y le voy a establecer dónde está mi archivo. File, .dockerfile, Dockerfile porque así se llama mi archivo. Si ustedes le pusieron primer ejemplo o cualquier nombre que le hayan puesto a su archivo, es indistinto. Lo único que el concepto de Dockerfile es simplemente este concepto de que estamos construyendo un archivo con las sentencias correctas para poder construir la imagen. El siguiente parámetro que le voy a enviar es el "-tag". "-tag" me va a permitir establecer una construcción de repositorio. Para que yo lo pueda visualizar y ver cómo se está comportando, necesito ponerle un nombre. Literalmente es ponerle un nombre. Por ahorita le voy a poner cosas muy sencillas, ¿vale? El nombre que yo le estoy asignando es DevOps/ejemplo, y el tag o la versión con la que la voy a identificar es con el "develop". Esto significa que yo podría crear otros contenedores que estén asociados al mismo nombre, pero con diferente tag. Es como el ejemplo que tenemos nosotros aquí en Ubuntu. Tenemos una pestañita de tags, y en esa pestañita de tags podemos ver todas las versiones que nosotros estamos utilizando. Significa que yo podría utilizar Ubuntu latest para descargar la última versión, o podría utilizar la 2.rolling,
Esta versión de tag es lo que nosotros habíamos definido en esta parte. Dos puntos, la versión, el tag. Este es el nombre del repositorio o el nombre de la imagen y esta es el tag. ¿Qué es lo que va a realizar la utilidad? Necesito poner las contraseñas. Ahorita le pongo las contraseñas, pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a comenzar a leer las instrucciones de Dockerfile, lo que yo tengo definido en mi archivo, y le estoy solicitando que me comience a descargar lo que es Ubuntu 2.20.04. Si se dan cuenta, lo intentó hacer, pero me volvió a lanzar el error de que no estoy autorizado. Necesito las credenciales. Ahorita pongo las credenciales. Pero empezó a ejecutar el programa. Pero bueno, ya volví a ejecutar el comando, ya con un login adecuado. Y ya este es el proceso de lo que ahorita está haciendo. Está descargando las instrucciones que tenga definidas en Docker, en el Docker Ubuntu 20.02, R4, y empieza a hacer la construcción de mi contenedor. Termina, finaliza, me dice que ya el contenedor ya es correcto, y ya tenemos nuestra primera imagen montada. Esta imagen es solamente un kernel ultra básico de Ubuntu. Si nosotros instalamos Ubuntu de forma completa en un servidor, en una máquina, en una laptop, en un equipo de cómputo, la instalación más o menos va a pesar unos 4 o 5 GB. ¿Por qué? Porque instala muchas librerías, programas adicionales, interfaz gráfica, si es que interfaz gráfica. Esta parte es la que se vuelve pesada en ese sentido. ¿Qué es lo que hicimos ahorita? Bajar lo ultra mínimo para que un sistema Ubuntu pueda funcionar. Más que allá de ser un sistema Ubuntu, es más bien un sistema Linux. Lo más ultra básico que podemos utilizar en un sistema Linux. ¿Cómo podemos ver las imágenes que estamos trabajando? Docker Image me permite listar las imágenes que yo tengo instaladas o que tengo descargadas, que tengo disponible en mi equipo. Estos mismos comandos funcionan tanto aquí en nuestra máquina con Docker Desktop o en un servidor. Si nosotros nos conectamos al servidor y tiramos estos mismos comandos, vamos a ver exactamente lo mismo. ¿Okay? Yo tengo varias imágenes. Tengo la imagen que acabo de construir, de blocks ejemplo, y el peso de ese contenedor va a ser solo de 72.8 megabytes. 72.8 megabytes con los equipos que tenemos ahorita se montan en cuestión de milisegundos en la memoria RAM. Entonces imaginen tener un contenedor o una aplicación que pese 72.8 megabytes, que sean montadas de manera directa, ¿sí? En cuestión de milisegundos, para poder tener una aplicación o un servicio correcto. Tengo otras imágenes que son simplemente de pruebas y la que utilizamos en la empresa para poder trabajar. Esta ya está un poquito más grande, pesa 1.47 GB, pero esta ya no tiene una finalidad productiva de llegar a producción, para justamente tener un entorno de desarrollo. Y listo, tenemos nuestro primer contenedor, tenemos nuestra primera imagen, vamos a desplegar nuestro contenedor, vamos a ver qué hace. Para poder desplegar el contenedor necesitamos montar el contenedor. ¿Cómo vamos a montar este contenedor? Vamos a utilizar el siguiente comando. Vamos a utilizar el comando docker con el parámetro run. Con esto le vamos a pedir o solicitar a la aplicación, de hecho al gestor, al orquestador, que me pueda levantar el contenedor a partir de esta imagen. ¿Qué imagen? La que ya habíamos construido nosotros con nuestro Dockerfile. Nuestro Dockerfile ahorita solamente tiene una instancia de Ubuntu. ¿Okay? Listo. Esto es todo lo que ahorita hace mi contenedor. ¿Cómo podemos ver los contenedores que tenemos? Ya no vamos a ver las imágenes, vamos a ver los contenedores.
Docker PSP o Docker Process, un término de process, me va a poder listar los contenedores que tengo activos. También voy a poder visualizar los contenedores que hayan fallado, los contenedores que se hayan apagado, los contenedores que hayan finalizado. Docker PS. ¿Okay? Por el momento no tengo ningún contenedor arriba, que es una de las características ahorita que hay que tomar mucho en cuenta con respecto a los contenedores, es que los contenedores solo están pensados para realizar la tarea para la que fueron definidos y una vez finalizado eso, terminar. Nosotros lo único que hicimos en nuestro archivo Dockerfile es solicitarle que me descargara lo mínimo necesario para poder usar un sistema operativo Ubuntu. Pero realmente no está haciendo nada, solamente estamos generando una descarga. ¿Qué es lo que pasa cuando yo ejecuto solicito que corra esta imagen en un contenedor? Pues bueno, monta las librerías de Ubuntu en la memoria RAM, pero como no tenemos ningún proceso activo, porque no tenemos como tal un sistema operativo, entonces finaliza. Esto es importante porque muchas veces se crea la confusión, crean su contenedor, hacen su Dockerfile, ejecutan y hace lo que tiene que hacer y se termina. Muchas veces buscan que el contenedor viva a lo largo del tiempo. Para esto hay que tener también un conocimiento de sistemas operativos. ¿En qué momento un sistema operativo se mantiene estable a lo largo del tiempo? Si estuviéramos hablando de un sistema operativo Linux, pues bueno, sabemos que existe un proceso init, que es el primer proceso que se levanta en cualquier sistema operativo Linux, y ese proceso init existe durante todo el tiempo que esté prendida la máquina. Ahí tenemos un proceso init, que vive a lo largo de todo el tiempo que nosotros hayamos definido, que queramos utilizar la máquina. ¿Okay? En este caso no tenemos eso, solamente tenemos lo mínimo viable, lo mínimo indispensable para que un sistema operativo Ubuntu pueda funcionar, pero no significa que está funcionando. ¿Cómo podríamos ver esto? Docker ps-a, -a, demotecnia de -all, me va a mostrar todos los contenedores que tengo. Bueno, tengo varios. Nos vamos a centrar y acabamos de ejecutar esto. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos nuestra imagen, aquí me va estableciendo la imagen, el comando que se ejecutó, la fecha en que se creó el contenedor, el status, está un poquito encimado por el que tengo las letras muy grandes, pero tenemos un status que es exit. Me muestra también un parámetro de puertos, más adelante vamos a ver cómo establecer este tema de puertos, y me establece algo llamado name. ¿Qué name? Si nosotros no se lo especificamos, Docker genera un nombre aleatorio y lo agrega. En este caso me creó un nombre llamado BasyHertz. Aquí en el status podemos ver claramente que terminó. ¿Sí? No hubo un error, no es que no haya funcionado, pero simplemente el contenedor fue diseñado para que el orquestador descargue lo mínimo indispensable para que un Ubuntu funcione y termine. Ahora, pueden ver que me menciona que se ejecutó algo llamado command, bueno, en la columna de command, me ejecutó algo llamado bash. ¿Dónde podemos ver esto de bash? Un poquito enlazando los temas que estamos viendo. Recuerden, lo hicimos a través de una interfaz de, el repositorio de Ubuntu. De ahí nos fuimos a la versión 20.04. Y la construcción de ese Dockerfile para construir ese mini sistema operativo Ubuntu tiene las siguientes secciones. From scratch, tiene algo llamado add y un archivo. Y al final tiene algo llamado cmd bash. Vamos a utilizar más adelante esta sentencia cmd, que es command, pero aquí se puede ver que lo que ejecutó fue algo llamado bash, que fue exactamente lo mismo que yo tengo acá. Command bash. ¿Qué es lo que hizo esto? Me levantó una pequeña consola de bash, y como no estoy haciendo nada en la consola, terminó el programa y se acabó. ¿Okay? Esto es un pequeño contenedor.
Acabamos de crear un contenedor mínimo para un sistema operativo Ubuntu. Ya nada más para finalizar la sesión, podemos ver otros contenedores rápidos que podemos implementar. Hablábamos hace rato de utilizar un Windows. Por ejemplo, aquí tenemos una utilidad de Windows que me permite utilizar herramientas de HyperKit específicamente para establecer la conexión con una VPN. Una forma fácil de establecer una VPN, una red VPN, utilizando HyperKit. HyperKit es una herramienta de Windows. Entonces, por eso les comentaba que no, en el caso de Windows no vamos a montar todo un sistema operativo Windows Server, sino más bien lo que vamos a encontrar son esos servicios específicos que vamos a utilizar de un sistema operativo Windows Server, como el IEPEM, esta HyperKit, es que seamos un sistema de virtualización, un Task Manager o cualquier otro servicio que esté utilizando Windows Server, lo podemos utilizar desde aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.